tema de la gobernación del departamento de La Guajira. Desde el año pasado incluso ha venido hablando sobre este tema, el tema de la educación, que a propósito se acaba de posesionar el secretario de Educación del departamento de La Guajira, que de acuerdo a muchos conocedores es tremendo chicharrón, y comienza uno a observar las cosas que pasan en materia de educación en el departamento de La Guajira y uno dice, sí señor, tremenda obligación que tiene el nuevo secretario de Educación, que en instantes vamos a darles a conocer su nombre. Pero la denuncia que hace Luis Alonso Colmenares va relacionado con la etnoeducación, que ustedes saben es un problema con lo que tiene que ver con las autoridades indígenas. Maciel, cuéntanos un poco qué es lo que está diciendo Luis Alonso Colmenares. Claro que sí, Aliscair. Luis Alonso Colmenares inicia esta denuncia pública de la siguiente manera, mencionando primero una disculpa al señor gobernador y presentándose además como un intermediario de la ampliación de la denuncia relacionada con el tema de los maestros etnoeducadores. Sustenta también que en un diplomado de docencia universitaria en Confaguajira hubo una discusión entre un profesor rural de Manaure y una funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental, en la que surgió básicamente esta discusión porque el docente manifiesta que para que cada profesor siga dictando clase le tiene que pagar 280,000 pesos mensuales. Imagínese. A la autoridad indígena donde se encuentra ubicado el colegio. Y además que según las cuentas son alrededor de 32 profesores. También salió a flote que los vehículos contratados para atender las rutas escolares son de propiedad también de la autoridad indígena, y la cafetería que maneja, que se presenta o que funciona dentro de la institución educativa, también es manejada y dirigida por la autoridad indígena. Es decir, como que confundió el colegio con un negocio personal, ¿no? Y además también manifiesta el docente que eso es una situación normalizada y que ese es el medio en el que se maneja la educación local y departamental. También tenemos acá ciertos interrogantes que manifiesta Luis Alonso Colmenares a través de esta denuncia, y es una pregunta que le lanza directamente al gobernador. Y dice, ¿usted tiene conocimiento de la situación? En caso de no tener conocimiento, ¿tampoco le interesa conocerla? ¿No le parece que el nuevo secretario de Educación se debería estrenar con una investigación en tal sentido, garantizando la integridad de los profesores? Son esas los interrogantes que ¿no? Es correcto, que se las lanza directamente al gobernador. Entonces, bueno, esa es la denuncia que manifiesta en estos momentos el Luis Alonso Colmenares. Bueno, quiere decir que las autoridades indígenas, para que las personas puedan dar clases en estos internados, deben pagarle una cuota, ¿no? Se está hablando de una cuota de cerca de 300,000 pesos. Así es. Incluso la llaman como una vacuna, es un término también que está como alrededor de lo que conocemos también nosotros como una extorsión. Sí. Lo mencionan ellos como una extorsión por parte de las autoridades tradicionales para poder realizar su labor docente dentro de estas zonas. No, definitivamente es una extorsión, y yo creo que este tema lo debe atender, porque aquí pasa algo, y es que cuando las autoridades indígenas no les gusta un docente, incluso bloquean, y es un tema que hay que solucionar actualmente, porque ellos dicen, mire lo que se denunciaba ayer en el oráculo de Diario del Norte, que a los turistas, Junior y Maciel, a los turistas que llegaron a Ribacha, si se querían tomar una foto en el monumento del Palabrero, tenían que pagarle a los indígenas. Y creo que esto se está saliendo de control en este momento. Un peaje ahí para tomarse la foto. Imagínese.
Si se toma la foto en el palabrero, que de pronto es una manera de promocionar, como sucede, por ejemplo, en Villanueva, claro, que la gente viene aquí y se toma la foto en los monumentos. Entonces que venga mañana alguien a cobrar, porque es de aquí de Villanueva y porque tienen que... No. Y porque están en espacios públicos, además, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que Riohacha, creo que el gobernador del departamento de La Guajira debe estar pendiente de estos temas. ¿Qué va a pasar con las autoridades indígenas? Que obviamente reclaman algunas cosas de manera justa, pero uno comienza a revisar, y hay que decirlo de esta manera, en ocasiones se convierten en el problema, ¿no? Si hay este tipo de situaciones en lo que tiene que ver con la etnoeducación, pues hay un problema que hay que comenzar a mirar. Obviamente con el diálogo, pero establecer medidas, porque parece que este tema de autoridades indígenas se está desbordando, los proyectos no avanzan, no avanzó el turismo, y ahora en este tema de que las personas que son contratadas para dictar clases en internados indígenas tienen que pagarle a las autoridades indígenas. Es algo increíble. Tenemos también, Sí, de acuerdo a esa denuncia publicada por Luis Alonso Colmenares, un testimonio anónimo de una docente que labora en esta situación también. Abro comillas: hola, buenas noches. No solamente nos vacunan mensualmente, sino que nos toca como docente pagar de nuestro sueldo el transporte, porque por parte de la alcaldía de Uribia solo nos dan 3 meses. ¿Y los demás meses qué? Para uno trabajar nos toca construir nuestro propio salón, y eso sale del sueldo del docente. Yo soy docente hace varios años y la alcaldía de Uribia me mandaron a construir mi propio salón para poder trabajar. Y lo hice por conseguir el trabajo. Incluso dan el PAE fallo y que le toca hacer los docentes, dar cuotas para completar la comida de los niños. A veces nos niegan el agua potable y nos toca también comprarlo. Son muchas cosas que sufre uno como docente en la zona rural de Uribia. También nos dan los kits escolares fallos y que le toca hacer al docente comprar los faltantes para los niños. Para nadie es oculto que lo del transporte escolar solo dan 3 meses de contrato y nos toca a los docentes sacar de nuestro sueldo para pagar el transporte escolar de los demás meses. ¿Qué hacen ellos con la plata de los demás meses? Bueno, son interrogantes bastante y ya esta denuncia complejas. va hacia la alcaldía, ¿no? Sí, aunque o sea, tenemos... la alcaldía los está contratando trimestralmente. Así es. Y tienen que construir el aula. Se supone que pues son presupuestos que están dirigidos para la educación, pero se los están básicamente adjudicando a los docentes, como cada quien que resuelva la manera más oportuna en la que pueden realizar su labor docente. Sin embargo, aquí hacen la denuncia directamente con el municipio de Uribia, pero también pasa en la zona rural de Manaure, pasa en la zona rural de Albania, y en Barrancas también. En Barrancas también. Bueno, o sea, imagínate. todo lo que tiene que ver con el sistema educativo del departamento de La Guajira. Okay. De hecho, Maciel y Junior, Luis Alonso Colmenares, el año pasado denunciaba algo también que es preocupante. Resulta que estos docentes, además de construir el aula, deben encontrar a los estudiantes. Si no tienen un cupo de estudiantes, pues obviamente no tienen el contrato, ¿no? Entonces, algunos profesores, para continuar con el contrato, prefieren que los niños pierdan el año para que lo repitan y no se vayan y no avancen en el tema de educación. Y ese también es un problema. Definitivamente el tema es el rezago de la educación en el departamento de La Guajira y esto que vienen haciendo es que todo el sistema está involucrado. Si uno comienza a analizar, son docentes que hacen perder el año a los niños para que puedan estar el próximo año repitiendo en el porque salón. Después no tienen el número de estudiantes requerido, ¿no? Los que los contratan también son un problema porque le están pagando 3 meses y si no construyen el aula y si no consiguen a los niños, pues no tienen ese contrato. Y en este caso son las alcaldías y la gobernación a través de la Secretaría de Educación. Pero este tema de educación va más orientado a las alcaldías, ¿no? Porque son municipios certificados. Estamos hablando Maicao, Riohacha, Uribia, Manaure, y Albania. Manaure. Albania es no certificado. Entonces ok. Albania ya sí sería, Albania Barrancas sería del resorte de la gobernación.
Y lo tercero son las autoridades que le dicen, bueno, ya te contrataron, me tienes que dar 300.000 pesos mensuales. Si no, si esa persona se va y contratan a alguien que no cede a las pretensiones de las autoridades indígenas, entonces no les gusta ese docente y hay bloqueos en el departamento de La Guajira. Sí, esa vacuna básicamente es para garantizar su permanencia en esta institución. Que les ¿no? guste a las autoridades indígenas, ¿no? Definitivamente es un problema grandísimo que se tiene en el departamento de La Guajira. Y lo del PAE, ahí hay una denuncia del plan de alimentación escolar, que esto lo garantiza la gobernación, eso sí, ellos ya han dicho que está asegurado el presupuesto de este 2025, y lo que dicen es que no lo mandan completo, Maciel. Así es, que lo mandan literalmente fallo y que le toca a los docentes de su sueldo completar o dar cuotas entre todos para completar la alimentación de los niños que se encuentran matriculados en esas instituciones educativas. De acuerdo a lo que has averiguado, Maciel, ¿es cierta esta denuncia? ¿Hay casos? Hay algunos casos, como mencionaba al inicio, que se han normalizado, por eso... Se siente como si fuera una tarea normal. Es correcto, es como, listo, estás contratado aquí, tienes tu sueldo, pero ya sabes, es como un descuento que ya tienen presupuestado dentro de su ingreso, porque se ha normalizado tanto que nadie habla de eso, entonces la persona o el docente, sea nuevo o antiguo que llegue, ya tiene el conocimiento de que esta situación se maneja de esa manera. Más o menos, ¿cuánto está el contrato de un docente indígena? No tiene un promedio más o menos para... Promedio podría ser entre, pues también depende del grado de escolaridad del docente, eso del escalafón docente, pero creo que el docente que es normalista o profesional, licenciado como tal, está recibiendo o devengando un total de alrededor 1.800.000, 1.900.000 pesos. Que es nada. Que es nada, sobre todo porque lo que mencionas, ¿no? Son etnoeducaciones en las que pues obviamente es difícil el acceso, son zonas claro, que están... hay que pagar el transporte. El transporte. Si la persona vive, por ejemplo, en el sur de La Guajira, le toca viajar. Le toca viajar o trasladarse de manera definitiva a un municipio que quede más cercano a esta zona rural, y por lo general son trochas en las que les toca, digamos, algunos medios de transporte en las que no tienen seguridad alguna. ¿Serían docentes que viajan todos los días o permanecen en la zona? Sí se ven docentes que viajan. Por ejemplo, acá en Villanueva hay muchos docentes que van hacia Albania, hacia, pues sí, creo que hay Machobayo es también de este es Ribacha, ¿no? Ribacha, Machobayo, sí, pertenece a Ribacha. Docentes que van hasta Machobayo, a Porciosa, y bueno, hay un montón de docentes que pues por tener su trabajo y de pronto también por poder pensar en una pensión digna, pues están hasta las últimas, donde son ubicados y básicamente les toca, porque entonces es básicamente recibir eso o nada. Entonces pues son personas que son madres de cabeza de familia, docentes de sexo masculino también, que pues tienen que mantener su trabajo. Eso. Así de precarizada está la situación de educación en el departamento de La Guajira, y son las denuncias que está haciendo Luis Alonso Colmenares, y esperamos que la Secretaría de Educación Departamental atienda estas denuncias y ojalá se corrija el sistema que se está utilizando actualmente